Yo quiero hacer una pausa. Y quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón. Yo siento mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Mujeres que me escriben que han sido violadas por apóstoles. Ahora pregunto yo, ¿habrá algo mal en prosperar? No. ¿Será que Dios quiere que las iglesias sean pobres? No. Lo malo es que hay secretarias que conocen la inmundicia que pasa dentro de las iglesias y cómo mueven el dinero y la falsedad que se mueve y toda la porquería que se da. Gente que cobra por un milagro. Gente que dice, si no mando una ofrenda no le doy una palabra. Oh, la palabra de Dios está condicionada a que te den dinero a ti. Interesante. Yo siento pena, hermanos. Siento mucha vergüenza. Y quiero pedir perdón. Y nunca pensé hacer esto. Pero quiero pedirle perdón a Costa Rica. Por toda la gente estafada. Por canales de televisión de este país. Por emisoras de radio de Costa Rica. Por maratónicas que hacen aquí cada 3 meses. Y predicadores que se prestan para esa sinvergüenzada. Ya está bueno. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este mentirero? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mintiéndole a la gente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Usted no le da vergüenza? ¿Usted no le da pena? ¿Usted no tiene temor que Dios toque a sus hijos un día? ¿Usted no tiene temor que Dios toque a su familia un día? Quiero pedir perdón a toda Latinoamérica, desde Brasil, desde Argentina. Quiero pedir perdón a Chile. Quiero pedir perdón a Bolivia. Quiero pedir perdón a Ecuador. Quiero pedir perdón a gente en Uruguay y en el Paraguay. Quiero pedir perdón a gente que me escucha en Perú. Quiero pedir perdón a personas que me escuchan y me ven en Venezuela, en Colombia, cómo estafan a los colombianos. Que Dios los ayude. Que Dios los ayude. Cómo los estafan a ustedes. Cómo les gusta que los estafen. Quiero pedir perdón a Panamá. Me contaba hoy una señora que pasan los carros por las casas de 3 iglesias diferentes repartiendo los sobres para que la gente envíe diezmos. Y usted preocupado por los derechos humanos. ¿Y dónde quedó el derecho del pobre? ¿Y dónde quedó el derecho de la viejita que no tiene que comer, pero en la casa del apóstol sobra todo? ¿Y dónde quedó el derecho del niño que no desayunó hoy? La Biblia dice, muchas son las tribulaciones del justo, no del impío, del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Yo he venido a decirte, hay un propósito detrás de tu dolor, detrás de tu angustia, detrás de tu batalla. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla el pastor Rafael Ramírez. Esta es una de mis hijas adorando a Dios. No hay cosa más grande, no hay cosa más poderosa que ver a tus hijos sirviendo al Dios de los cielos. Esto es impresionante. Fuerzas como roca a cada momento, no importa. Si tan solo crees, Él lo hará. Tremendo. Una de mis hijas adorando a Dios.
Estuvimos hablando sobre la pausa divina en estos días atrás. Y estuvimos hablando sobre el número 4. Hablamos sobre la cuarentena de Noé. Hablamos de la cuarentena de Jonás. Hablamos de la cuarentena de Jesús en el ayuno. Entonces empecé a pensar en algunas cosas. Me llama la atención qué fue lo que ocurrió en la tierra por 400 años, desde el libro de Malaquías hasta el libro o al Evangelio según San Mateo. Hay una pausa donde Dios no dice nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó en el planeta Tierra para que Dios guardara silencio? Descubrí en las Escrituras que Dios decidió hacer pausas. Rara vez Dios juzgó la tierra por los pecados de los reyes. Rara vez Dios juzgó la tierra por los pecados de los habitantes. El caso de Sodoma y Gomorra, el caso de Nínive. Pero vez tras vez se repite en la palabra de Dios que el pueblo fue entregado a plagas, a sus enemigos, a juicios, pierden el arca, sacerdotes mueren, se va la bendición de Dios, la sequía viene, la hambruna viene, la miseria viene, y tiene que ver con el pecado de los hombres de Dios y de los sacerdotes de Dios. Empecé a escudriñar la palabra y me fui al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1 habla de Dios como creador. Génesis 1, verso 2 habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que está representando a Dios como Dios el Espíritu. Pero allá en el tercer día de la creación, interesantemente, dice que hay separación entre el agua y la tierra. Es decir, que la tierra emerge de donde no se veía, porque lo que se veía era pura agua. Y esto es profético, porque es en el tercer día que Jesús se levanta de entre los muertos, sale del sepulcro. Es decir, emerge de las profundidades de la tierra, porque la Biblia dice que Él bajaría a los lugares más bajos. Pero me llama la atención porque en el cuarto día de la creación, allá por Génesis capítulo 1, del verso 14 al 19, habla que Dios pone las lumbreras. Vea qué fuerte es esto. Y dice que crea una lumbrera mayor, que es el sol, y crea otra lumbrera menor, que es la luna. Pero curiosamente la luna no tiene luz propia, sino que es irradiada por la luz del sol. Y esto habla de la iglesia. Habla de una iglesia que no tiene luz, sino que la luz que tenemos es la luz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras me escudriñaba esto, y bendigo a Dios por un hombre precioso en Argentina, que es el doctor Álvarez, que me dio alguna luz sobre esto. Y mientras escudriñaba esto, me llama la atención, porque en un momento la Escritura enseña que esta luz pondrá en evidencia lo verdadero y lo falso. ¿Quién sabe cómo era el árbol de la vida? Pregunto yo. ¿Quién sabe cómo era el árbol de la ciencia, el bien y el mal? Creo que nadie. Nadie sabe cómo era. Sin embargo, Jesús, hablando en un momento, Él dice que Él es la vid verdadera. Si Él es la vid verdadera, entonces quiere decir que hay otras vides o otros árboles que son falsos. Y esto me sacudió mucho, porque si Él es la vid verdadera, oiga qué fuerte es esto. Si Él es la vid verdadera, quiere decir que hay otros frutos que se están comiendo en esta tierra que son venenosos y son malignos. Escúcheme porque esto es poderoso. Y dentro de mis notas tengo aquí algo que me llama mucho la atención, porque para nadie es un secreto que la simiente de lo falso es la simiente de Hasatán, que es Satanás. Dice el capítulo 14, el verso 6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno
Oiga, qué fuerte es esto. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice que tenía el evangelio eterno. Existe algo que se llama el evangelio eterno. Por eso es que usted escucha un montón de predicadores hoy hablando de que no quieren irse. Ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no creen que estos son los últimos días. Ellos creen que todavía aquí hay mucho por hacer. Ellos no creen que venga un avivamiento final. Ellos no creen que Joel capítulo 2 verso 28 se cumplirá. Ellos no creen lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ellos no creen que venga un nuevo Pentecostés sobre la tierra. Ellos no creen que la gente profetizará y será llena de la gloria de Dios. Porque tienen un evangelio temporal, no eterno. Y es que los hombres que tienen evangelio temporal, lo único que les importa es fama, dinero y poder. Escuché a alguien decir que el hecho de haber cerrado las iglesias, por lo menos en Estados Unidos, que era algo anticonstitucional. Escuché a alguien decir que eso violaba los derechos. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué viola los derechos? Que ustedes no reciban diezmos. ¿Usted cree que a mí no me da pena recibir correos electrónicos, recibir mensajes de miles de personas? Porque en 2 días recibimos más de 8,000 mensajes de gente que no tiene casa, de gente que va a ser estafada en la próxima maratónica en Costa Rica, de gente que los famosos apóstoles les han quitado casa, les han quitado carros, les han quitado dinero, los han dejado en la calle. ¿Por qué? Porque les han dicho que para recibir un milagro tienen que traer una ofrenda. Búsqueme en este libro santo, búsqueme en esta Biblia, cuando a Jesús hubo que traerle algo para que sanara a una persona. Cuando Jesús le dijo, ponga una semilla ahí, si usted la pone, los enfermos se sanarán. Pregunto yo, ¿no será que violación de los derechos humanos es quitarle lo poco a alguien que ni siquiera tiene? ¿No será que violar los derechos humanos es que usted maneje un carro de último modelo cuando hay gente en su iglesia que tiene que llegar a pie? ¿No será que violar los derechos humanos es que el obispo de su misión tiene una Lexus del año y vive en una casa preciosa como si fuera multimillonario, porque el dinero que el gobierno da para las iglesias, su obispo se lo echa a la bolsa? Y hay pastores humildes que tienen 4 latas de zinc de iglesia. ¿No será que eso es violar los derechos humanos? Pregunto yo. ¿No será que violar los derechos humanos es no tener temor a Dios? ¿Es no tener misericordia? Una mujer me escribe de España y me dice, tuve que venirme para España porque perdí todo. Porque el profeta fulano de tal me profetizó tanto. ¿Ustedes no están hartos de que les profeticen? ¿Ustedes no están hartos de tanta mentira? ¿Ustedes no están hartos que todo el mundo dice, yo te decreto, yo te decreto, yo te decreto? Y todo lo que decretas es mentira porque nunca pasa. ¿Ustedes no están hartos de tanta gente que les dice, este será tu mejor tiempo y es mentira? ¿Ustedes no están hartos de eso? ¿Ustedes no están hartos de ver la inmundicia que hay en esta tierra? Yo siento vergüenza como predicador. Y la gente me dice a mí, pero es que usted quiere que los predicadores vivan mal. No. Yo creo que los hombres de Dios deben de vivir dignamente como hombres de Dios. Yo soy un hombre bendecido y soy un hombre próspero, pero nunca prosperé por andarle sacando plata a los hijos de Dios. Prosperé porque soy un hombre que me levanto temprano a trabajar. Prosperé porque soy un hombre que me acuesto tarde, porque soy responsable de mi familia, porque soy el responsable de mis hijas, porque soy responsable de lo que Dios me dio. A mí me daría vergüenza prosperar en base a lo que la gente puede traer y yo manipulando a las personas, profetizando puras mentiras, levantando presbiterios proféticos, levantando cosas
echándome un poco de dólares en la bolsa, y por cada tontera que digo, entonces saco un billete y digo a la gente, venga, venga, y selle la palabra, y se levantan 40 o 50 que son manipulados por mis mentiras. Y al final del culto yo me voy con $2,000, $3,000 y la gente dice, wow, qué palabra, y yo pacté, y nunca pasa nada. ¿Usted cree que el Dios de los cielos está de acuerdo con la cantidad de hombres que han puesto en disciplina? Donde el adúltero, como es amigo del líder, a ese no se le toca. ¿Usted cree que Dios no tiene broncas? Y escúcheme usted, obispo de ese ministerio grande. Escúcheme usted, superintendente. Escúcheme usted, presidente nacional. Escúcheme usted, líder. Es tiempo de volver a Dios. Porque en esta pausa divina, en el sexto viaje que hizo el siervo del profeta al monte, no vio nada, que número de hombres. Pero en la séptima vez vio una nube que se levantaba del mar. Yo estoy convencido que Dios nos dio 6 meses para que nos volvamos a Él. Pregunto yo. Todo el mundo está preocupado porque las iglesias se cerraron. Pastores enojados, apóstoles, profetas enojados, porque las iglesias están cerradas. Y yo pregunto, ¿y cuánta gente dice que el que no diezma es un ladrón? ¿Y qué de las empresas que tú tienes? Que tienes varias empresas que levantaste en base al dinero de los hermanitos y tú no reportas los taxes o los impuestos. ¿Y qué de esas empresas? Entonces tú robas y tú no eres ladrón. Ladrón son los hermanitos que no traen los diezmos. Interesante. ¿Y tú crees que el Dios de esta Biblia se va a quedar tranquilo? Pregunto yo. Hoy es domingo aquí en Costa Rica y en toda Latinoamérica es domingo. Pregunto yo. Un día Jesús llegó al templo, fue la única vez que cerró el templo. Puso a todo mundo afuera. Empezó a botar las mesas de los cambistas. Empezó a volarle con un garrote a todo mundo. Y Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. No será que el que cerró las iglesias fue Dios. Porque Dios prefiere los templos cerrados que no llenos de ladrones. Yo quiero hacer una pausa. Y quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón. Yo siento mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Mujeres que me escriben que han sido violadas por apóstoles. Ahora pregunto yo, ¿habrá algo mal en prosperar? No. ¿Será que Dios quiere que las iglesias sean pobres? No. Lo malo es que hay secretarias que conocen la inmundicia que pasa dentro de las iglesias y cómo mueven el dinero y la falsedad que se mueve y toda la porquería que se da. Gente que cobra por un milagro. Gente que dice, si no mando una ofrenda no le doy una palabra. Oh, la palabra de Dios está condicionada a que te den dinero a ti. Interesante. Yo siento pena, hermanos. Siento mucha vergüenza. Y quiero pedir perdón. Y nunca pensé hacer esto. Pero quiero pedirle perdón a Costa Rica. Por toda la gente estafada. Por canales de televisión de este país. Por emisoras de radio de Costa Rica. Por maratónicas que hacen aquí cada 3 meses. Y predicadores que se prestan para esa sinvergüenzada.
Ya está bueno. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este mentirero? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mintiéndole a la gente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Usted no le da vergüenza? ¿Usted no le da pena? ¿Usted no tiene temor que Dios toque a sus hijos un día? ¿Usted no tiene temor que Dios toque a su familia un día? Quiero pedir perdón a toda Latinoamérica, desde Brasil, desde Argentina. Quiero pedir perdón a Chile. Quiero pedir perdón a Bolivia. Quiero pedir perdón a Ecuador. Quiero pedir perdón a gente en Uruguay y en el Paraguay. Quiero pedir perdón a gente que me escucha en Perú. Quiero pedir perdón a personas que me escuchan y me ven en Venezuela, en Colombia, cómo estafan a los colombianos. Que Dios los ayude. Que Dios los ayude. Cómo los estafan a ustedes. Cómo les gusta que los estafen. Quiero pedir perdón a Panamá. Me contaba hoy una señora que pasan los carros por las casas de 3 iglesias diferentes repartiendo los sobres para que la gente envíe diezmos. Y usted preocupado por los derechos humanos. ¿Y dónde quedó el derecho del pobre? ¿Y dónde quedó el derecho de la viejita que no tiene que comer, pero en la casa del apóstol sobra todo? ¿Y dónde quedó el derecho del niño que no desayunó hoy? Por eso yo amo profundamente a hombres como Hugo Ortielli y su ministerio El Olivar. Métase ahí en el internet, Iglesia El Olivar, en La Plata, ya en Buenos Aires, Argentina. Todos los días haciendo comida para darle de comer al que no tiene. Yo creo que esta pausa tenía que ver con eso. Yo creo que esta pausa divina tenía que ver con esto. Este era el momento donde la iglesia y los predicadores tenían que demostrar que nos importa este mundo, que nos importa la gente. Pero aquí quedó al descubierto que lo único que les importa son las ofrendas y los diezmos. No les importa más. Allá usted, si sigue congregándose en esas sinagogas del diablo. Allá usted, porque hay gente que Dios mismo le cerró los templos, porque Dios prefiere el templo cerrado que no una sinagoga del diablo. Yo quiero pedir perdón a Nicaragua. Quiero pedir perdón a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, a México. Quiero pedir perdón al Canadá, a los Estados Unidos. La Biblia dice: muchas son las tribulaciones del justo, no del impío, del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Yo he venido a decirte, hay un propósito detrás de tu dolor, detrás de tu angustia, detrás de tu batalla.